Esto es lo que queda de la ciudad romana de Canas. Pero hace 2000 años, en estos campos, las legiones más poderosas de Roma lucharon contra una de las mejores mentes militares de la historia, Aníbal, comandante de los ejércitos de la gran ciudad comercial de Cartago. En el año 250 a.C., Roma dominaba ya la totalidad de Italia, pero quería expandir su poderío al mar Mediterráneo. Sin embargo, existía la rica ciudad de Cartago, en la costa norte de África, con la que debía competir. El problema no era que el Mediterráneo fuese demasiado pequeño para que coexistieran dos potencias rivales. Lo que ocurría era que Cartago tenía planes para Sicilia e Hispania y Roma los tenía para el norte de África. Durante 24 años, las dos grandes potencias se enzarzaron en una sangrienta guerra por el control de Sicilia. Cartago fue finalmente vencida y Roma le impuso unas durísimas condiciones para la paz. Amílcar, el general cartaginés en Sicilia, entró en cólera. Cuando se hicieron sacrificios a los dioses cartagineses, llevó a su hijo de 9 años ante el altar y le hizo jurar que siempre odiaría a los romanos. Ese niño era Aníbal, y jamás olvidó su promesa. Cuando Amílcar murió, el poder pasó primero a su yerno, Asdrúbal, y después, cuando este fue asesinado, recayó en su hijo Aníbal. Cartago estaba siempre endeudada con Roma. Perdió gran parte de su territorio. Así que decidieron fundar una provincia sólida y rica en Hispania y crear al mismo tiempo un ejército muy poderoso. A Roma le preocupaba la ascensión de Cartago y buscaba alguna excusa para volver a derrotar a su viejo enemigo. Cuando Aníbal atacó una ciudad hispana aliada de Roma, encontraron la excusa perfecta para declarar la guerra. Fue Aníbal quien atacó primero. Aníbal pensó que la única manera de vencer a Roma era combatir directamente a los romanos en Italia, en Roma. La estrategia de Aníbal es uno de los casos más claros de la historia en los que se demuestra que la mejor defensa es un buen ataque. En el año 218 a.C., los cartagineses iniciaron su marcha hacia el norte a través de Hispania con un ejército de 100.000 hombres y 37 elefantes. Y entonces Aníbal hizo algo totalmente impensable. Cruzó los Alpes en mitad del invierno. Aníbal era un líder que gozaba de un gran carisma. Podía hacer que sus tropas realizaran cosas que muchos hombres no habrían soñado hacer jamás. Un ejército al mando de Aníbal podría pretender cualquier hazaña. Era un hombre joven, de 20 y tantos años. Pero su eterno odio a los romanos le guiaba a él y al resto de su ejército. Los romanos se enfrentaron con Aníbal por primera vez en la batalla de Trebia. Con la nueva tecnología de videojuegos podremos ver a Aníbal en acción como nunca antes lo habíamos hecho. La importancia de los elefantes no se debe subestimar. No se usaban como animales de carga, sino como elementos ofensivos. Y eran muy importantes para la imagen. Se han conservado monedas cartaginesas con la imagen de Aníbal por un lado y un elefante por el otro. Las legiones romanas fueron vencidas por el ejército de Aníbal y por sus elefantes de guerra. Al año siguiente ocurrió lo mismo en el lago Trasimeno. Roma envió un segundo ejército que sufrió una segunda derrota. Parecía que nada podía detener a Aníbal. Su ejército se desplazó a través de Italia hacia el sur hasta alcanzar el mar Adriático, donde se detuvo. Aníbal se hallaba ya a menos de 150 kilómetros de Roma. Las legiones romanas ya habían sufrido más de 100.000 bajas. Desesperados, los romanos decidieron jugárselo todo en una gran batalla, a la que destinaron 8 legiones que sumaban unos 70.000 hombres. Los romanos decidieron arriesgarlo todo. Iban a formar un ejército enorme, el doble de numeroso que cualquier otro al que Aníbal se hubiese enfrentado antes para aplastarle. El 2 de agosto del 216 a.C., el poderoso ejército romano encontró a Aníbal cerca de la ciudad de Canas.
Todos los pronósticos estaban contra Aníbal, pero él contaba con su ingenio. Se trataría de la batalla más sangrienta de la antigüedad. El viento cálido sopla en la llanura de Canas igual que hace 2000 años. Pero entonces esta tierra, que no estaba cultivada, se convirtió en campo de batalla para dos de los más poderosos y diferentes ejércitos de la antigüedad. Estaba en juego el control del Mediterráneo y el futuro de Roma. Veamos el enorme ejército romano que se enfrentaba a Aníbal. Estaba constituido por unos 70.000 soldados, situados en 3 formaciones, divididas en cuadrados de infantería. Estas formaciones estaban diseñadas para conseguir la máxima flexibilidad, pero eran difíciles de controlar en el fragor de la batalla y se necesitaba un comandante muy experimentado para que fuesen efectivas. La posición de los soldados en esas 3 formaciones se decidía en función de la edad y la experiencia. Los que tenían entre 17 y 25 años se colocaban en la primera formación, el núcleo de la batalla. Los nuevos reclutas ganaban experiencia o morían. Si llegaban a los 25 años se les situaba en la segunda formación, constituida por soldados con experiencia, y si conseguían sobrevivir hasta convertirse en curtidos combatientes, se colocaban en la tercera formación. Puede que ya no fueran muy rápidos, pero su experiencia podía ser de gran ayuda para el ejército romano. Veamos qué fue lo que contempló Aníbal y su ejército. Los legionarios de la primera formación actuaban como cortina, haciendo que fuera difícil saber cómo se organizaban las tropas romanas o cuántas eran. El ejército de Aníbal no se parecía en nada a la maquinaria militar romana dispuesta en el otro lado del campo de batalla. Era un ejército formado por soldados de distintas procedencias. Desde África habían llegado los lanceros libios y la caballería númida con sus pequeños y rápidos caballos. Había galos de la actual Francia, así como guerreros hispanos luchando a pie o a caballo. Aníbal disponía de 10.000 jinetes, mientras que los romanos a caballo solo sumaban 6.000. Y eso suponía una doble ventaja, ya que la llanura de Canas era perfecta para la guerra de caballería. Pero Aníbal solo contaba con 40.000 soldados de infantería frente a los 70.000 legionarios romanos. El inmenso ejército romano estaba al mando de 2 comandantes, Paulus y Varro, que se turnaban para dirigirlos en días alternos. Era complicado aunque ambos comandantes coincidieran en la estrategia. Pero no era así. De hecho, tenían estrategias opuestas. Paulus era partidario de un acercamiento cauteloso y no quería apresurarse a entablar batalla. Por el contrario, Varro estaba ansioso por empezar la lucha y pretendía presentar batalla en la llanura, donde el enorme ejército romano tenía espacio suficiente para maniobrar. El 2 de agosto del 216 a.C., como el mando estaba en manos de Varro, el ejército romano empezó a formarse para presentar batalla. Como siempre, la infantería ocupó el centro, con destacamentos de caballería a cada lado para vigilar los flancos. No sabemos exactamente lo que planeaba Varro, pero decidió cambiar el orden normal de batalla. Ordenó a las formaciones romanas que se situaran con una mayor densidad. Había menos huecos y prácticamente ninguna posibilidad de cambiar de formación. Con inteligencia o con estupidez total, los cónsules habían accedido a comprimir las legiones para crear profundidad y sorprender con la idea de que habían penetrado en el ejército cartaginés. Sacrificaron la flexibilidad a cambio de la potencia. Así que Aníbal ideó una estratagema. Colocó a sus galos y a sus hispanos en una formación que se abría hacia los lados, lejos de las líneas romanas. Parecía que invitaba a un ataque violento contra el centro de sus fuerzas, inferiores en número. Incluso sus propios soldados debieron de preguntarse qué planeaba. Aún así, él mismo se situó en la parte más vulnerable del frente, en el centro, donde más dura sería la lucha. Tenían que resistir el empuje de esa enorme apisonadora romana. Se colocó allí para dar ánimos a la parte más débil de sus fuerzas. Hasta cierto punto debía apelar a las emociones, a la cultura de guerra de los galos que formaban muchas de esas unidades. Esta era una cultura en la que se debía destacar, hacer cosas espectaculares, llamar la atención. Curiosamente, Aníbal había dejado sus mejores tropas, los lanceros libios del norte de África, en reserva, en los flancos de su ejército.
pero sabía perfectamente lo que hacía. Tenía un plan en mente. Más de 100.000 soldados y 16.000 jinetes se encontraban dispuestos en este campo de batalla de apenas 5 kilómetros cuadrados, desde la línea de árboles que bordea el río hasta aquí, la colina de Canas. De repente los romanos se pusieron en movimiento y las legiones empezaron a avanzar. Los soldados de Cartago, que solo sumaban la mitad de los romanos, se prepararon para el encuentro. La batalla de Canas había empezado. Aníbal envió a su caballería contra los jinetes romanos comandados por Paulus. La lucha fue feroz y brutal. Mientras tanto, la caballería númida de Aníbal atacó el flanco izquierdo de los romanos al mando de Varro. Mientras la caballería cartaginesa y romana luchaban, las 8 legiones de infantería avanzaron hacia la posición de Aníbal. Cuando solo estaban separadas por unos 10 metros, cada legionario tiró su lanza, el pilum. Después sacaron los gladius, las pequeñas espadas fabricadas con acero de Hispania reforzado, y chocaron contra el ejército cartaginés. Estos son reproducciones de un gladius y de un escudo. El escudo se usaba para golpear a los adversarios y se acompañaba con un rápido ataque. Solo el escudo pesa 10 kilos. Con este calor, con este sol, soportando el peso de una armadura completa, es difícil imaginar cómo hacían para luchar durante 4 minutos, y es increíble que lo hicieran durante 4 horas. Las reconstrucciones modernas del arma nos enseñan que un hombre musculoso con un gladius tenía más fuerza, más potencia ofensiva que una lanza, una flecha o cualquier otra arma manual o proyectil. El número de combatientes romanos era inmenso. Y el ejército de Aníbal sufrió muchísimas bajas mientras las legiones se abrían paso hacia el centro. El extraordinario empuje romano parecía imparable. La suerte de Aníbal y de sus hombres pendía de un hilo. La derrota parecía inevitable, pero Aníbal estaba a punto de poner en marcha su estratagema. Cartago y Roma luchaban por la supremacía en el Mediterráneo. La situación parecía ser desastrosa para Aníbal, ya que sus hombres caían alrededor suyo y las legiones penetraban en el centro de su ejército como si fueran un ariete. Los romanos creyeron que un empuje más les conduciría a la victoria. Pero no se daban cuenta del creciente peligro que les estaba rodeando. Ahora empezaba a quedar claro por qué Aníbal había adoptado la formación de media luna. Mientras la vanguardia romana penetraba por el centro de la media luna, los lanceros libios de los flancos se iban cerrando como una tenaza para atrapar a los romanos. Los soldados del centro del ejército romano no podían utilizar sus espadas. Arrojaban lanzas, jabalinas y piedras contra las tropas cartaginesas, pero no podían responder adecuadamente. Se hallaban demasiado apretujados. Los romanos formaban una gran masa como las multitudes que salen de un campo de fútbol. No veían lo que pasaba. En ese momento, la caballería de Aníbal superó a los jinetes romanos por ambos flancos y empezó a rodear a las legiones. En la vanguardia, el ataque romano se estancó debido a la densidad de su formación.
Y entonces la caballería cartaginesa los cercó por detrás. La trampa había funcionado. El gran ejército de Varro y Paulus había quedado totalmente rodeado. Si hubiesen mantenido la cabeza fría, podrían haber encontrado la manera de escapar de forma organizada y recuperarse para seguir batallando. ¿Qué ocurrió? Miedo, emociones, pánico. Fue una cuestión de ánimo, ímpetu y terror y todas esas otras emociones que explican por qué un bando gana y el otro pierde. Los dos comandantes romanos participaban en la batalla dirigiendo cada uno un destacamento de caballería. Paulus, que no pretendía librar esa batalla, fue derribado del caballo. Se sentó en una roca para curarse una herida en la cabeza. Sus oficiales le dijeron que se marchara porque el ejército de Aníbal se acercaba. Se negó y unos segundos después murió bajo una lluvia de jabalinas. ¿Y qué pasó con Varro, que se había mostrado tan dispuesto para el combate? Escapó hacia Roma y se le perdonó la derrota. No importaba lo poco inteligente que en retrospectiva parecía haber sido para los romanos la decisión de Varro. No iban a cuestionarla porque el rasgo principal de todos los comandantes romanos era la agresividad. Hay que tener en cuenta que lo que ocurrió en Cannas no debía haber ocurrido. Los estrategas militares no podían prever que un ejército inferior en número pudiera rodear de forma concéntrica, por todos lados, a una fuerza numéricamente superior. Pensar que alguien como Aníbal llevara eso a la práctica era algo muy audaz y no debería haber ocurrido jamás. Por la noche, Cannas era un campo de sangre y de miembros cercenados. La batalla había durado solo 4 horas, pero casi 50.000 romanos y 10.000 cartagineses habían muerto. Unos 200 hombres por minuto. Casi un tercio de los senadores romanos, los políticos que gobernaban Roma, yacían muertos o habían sido capturados. Fue la peor derrota sufrida por Roma. Cannas es casi el símbolo de la victoria perfecta. Un ejército pequeño vence a un adversario más numeroso en una llanura abierta, sin emboscadas, sin sorpresas. Aníbal, utilizando únicamente su ingenio y la preparación de sus hombres, consiguió vencer a un ejército poderoso, y no solo vencerlo, sino prácticamente destruirlo. La noticia de la derrota aterrorizó a Roma. La ciudad estaba a merced de Aníbal, pero este se negó a entrar en ella. Sus generales no podían entenderlo. El camino ya estaba abierto. ¿Por qué no acabar con los romanos de una vez por todas? La respuesta puede ser simplemente la extenuación. Aníbal había librado la batalla más dura de su vida y había perdido una gran parte de su ejército. Marchar contra Roma habría supuesto una apuesta muy arriesgada. No tenía el ejército adecuado para sitiar Roma, hacerla rendirse por hambre o asaltarla directamente. No disponía de la fuerza adecuada para conseguirlo. En lugar de eso, Aníbal recorrió toda Italia con su ejército durante 14 años más. Era demasiado débil para conquistar Roma, pero demasiado fuerte para ser vencido en batalla. Había asestado 3 golpes mortales en el corazón de Roma, pero incluso así, esta no había caído y su venganza sería terrible. Un revitalizado ejército romano atacó Cartago. Llamaron a Aníbal para organizar la defensa, pero fue vencido en Zama, en el norte de África. Le obligaron a exiliarse. Aún así, Roma le persiguió. Finalmente, en lo que hoy es Turquía, se quitó la vida envenenándose para no morir en manos de los asesinos romanos. Aníbal tenía 63 años. Los romanos pensaron que se habían deshecho de él, pero siguió viviendo en forma de leyenda. Aníbal se convirtió en una de las peores pesadillas de los romanos. Las niñeras dijeron a los niños durante siglos: Aníbal vendrá a por ti, para asustarlos. Es una figura que influyó mucho en la psique romana. Es como el lobo malo del cuento. Aníbal está ahí, aparece casi como una fuerza elemental que cruza los Alpes, desperdiga a los ejércitos romanos y lleva a Roma hasta el límite.
Aníbal mantuvo la promesa que hiciera a su padre y a sus dioses, pero al no poder destruir Roma, la había hecho más fuerte. Los romanos aprendieron una amarga lección y reorganizaron su ejército. 50 años después de la muerte de Aníbal, no solo habían borrado Cartago del mapa, sino que habían arado la tierra en la que se asentaba y habían plantado sal. Pero no pudieron borrar nunca el recuerdo de Canas. Aníbal lo había grabado con la sangre romana derramada. Era que Cartago tenía planes para Sicilia e Hispania y Roma los tenía para el norte de África. Durante 24 años, las dos grandes potencias se enzarzaron en una sangrienta guerra por el control de Sicilia. Cartago fue finalmente vencida y Roma le impuso unas durísimas condiciones para la paz. Amílcar, el general cartaginés en Sicilia, entró en cólera. Cuando se hicieron sacrificios a los dioses cartagineses, llevó a su hijo al de Cartago. En el año 250 a.C., Roma dominaba ya la totalidad de Italia, pero quería expandir su poderío al mar Mediterráneo. Sin embargo, existía la rica ciudad de Cartago, en la costa norte de África, con la que debía competir. El problema no era que el Mediterráneo fuese demasiado pequeño para que coexistieran dos potencias rivales. Lo que ocurrió... Hijo de 9 años ante el altar y le hizo jurar que siempre odiaría a los romanos. Ese niño era Aníbal, y jamás olvidó su promesa. Cuando Amílcar murió, el poder pasó primero a su yerno, Asdrúbal, y después, cuando este fue asesinado, recayó en su hijo Aníbal. Cartago estaba siempre endeudada con Roma. Perdió gran parte de su territorio. Así que decidió... Esto es lo que queda de la ciudad romana de Canas. Pero hace 2000 años, en estos campos, las legiones más poderosas de Roma lucharon contra una de las mejores mentes militares de la historia, Aníbal, comandante de los ejércitos de la gran ciudad comercial. Quisieron fundar una provincia sólida y rica en Hispania y crear al mismo tiempo un ejército muy poderoso. A Roma le preocupaba la ascensión de Cartago y buscaba alguna excusa para volver a derrotar a su viejo enemigo. Cuando Aníbal atacó una ciudad hispana aliada de Roma, encontraron la excusa perfecta para declarar la guerra. Fue Aníbal quien atacó primero. Aníbal